Bueno, ¿qué tal? Vamos a seguir con las clases de categoría. La clase de esta semana va a ser un poco más cortita, ¿sí? Vamos a ver así un poco rápido la idea esta de límites, ¿sí? Límites y colímites, que generaliza un poco lo que vimos la otra vez para, digamos, para productos, ¿sí? Entonces, son ideas bastante sencillas y las vamos a poder cubrir rápido, ¿sí? Bien, bueno, antes digamos, de hablar de límites, uno tiene que dar una definición de lo que es un diagrama, ¿sí? Porque los límites se toman sobre diagramas, ¿sí? Uno tiene una idea más o menos de qué es un diagrama en una categoría, ¿sí? Ahora vamos a dar una definición que digamos, es correcta, digamos, nos va a servir, pero se puede formalizar un poco, si lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos funtores, ¿sí? Pero por ahora podemos tomar esta definición, digamos, un diagrama en una categoría es como un dibujo, ¿sí? Con objetos y, digamos, flechas entre los objetos, ¿sí? Acá lo pongo como una colección consistente, ¿sí? En el sentido de que cuando yo pongo en el diagrama, digamos, una flecha entre A y B, bueno, estoy suponiendo que esa flecha es un morfismo entre A y B, ¿sí? Y lo interesante de los diagramas es que, digamos, yo puedo mirar, y la idea ahora va a ser mirar todos los diagramas que tienen una forma fija, ¿sí? Por ejemplo, este de acá chiquito, ¿sí? Es una flecha entre dos objetos, tiene esa forma, ¿sí? Dos puntos y una flecha. Yo puedo mover A y B, pero siempre va, e incluso F, digamos, van a ser distintos diagramas, pero todos con la misma forma, ¿sí? Un detalle, ¿sí? Diagrama en este contexto no necesariamente estoy hablando de diagramas conmutativos, ¿sí? O sea, uno no, digamos, para trabajar con límites al diagrama no necesariamente se le pide que sea conmutativo. Bueno, esto eh, lo dije recién, si estén atentos a la clase que viene, ¿sí? Cuando veamos funtores, podemos dar una definición un poco más precisa de diagrama, pero la idea es esta, ¿no? O sea, un diagrama es un dibujo que tiene siempre la misma forma, ¿sí? La forma es un grafo, ¿sí? Con objetos y flechas, y le voy cambiando los vértices y los morfismos, pero respetando siempre la misma forma. Ejemplos de diagramas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, este es un cuadradito, ¿sí? Tenemos una flecha de A a B, de C a A, C a D y D a B, ¿sí? Esta es la forma y ya está, o sea, yo, digamos, la diagonal no tiene que estar, o sea, el diagrama es esto, es este cuadrado, ¿sí? Acá tenemos estos dos diagramas, ¿sí? Fíjense, está permitido poner dos flechas, ¿sí? Entre vértices, eso la definición me lo permite, ¿sí? Acá tengo dos de A a B y una de C a B, ¿sí? O sea, todas las flechas llegan a B. Y este tiene una de A a B y dos de C a B. También todas las flechas llegan a B. Estos dos tienen el mismo tipo, ¿sí? En el sentido de que este diagrama tiene tres vértices, ¿sí? Y hay uno de los vértices que es B en ambos, al cual llegan todas las flechas, y desde un objeto llega una y desde el otro llegan dos, ¿sí? Entonces, si eso es el tipo del diagrama o la forma, yo lo pienso así, estos dos diagramas son distintos, pero la forma es la misma, ¿sí? Bien, este último ejemplo, ¿sí? Que parece una pavada, pero en realidad es interesante. Y también está permitido por la definición. Si yo pongo objetos sueltos, ¿sí? Sin flechas, eso también técnicamente es un diagrama, ¿sí? Es un diagrama sin flechas. Bien. Entonces, es como que es en tres pasos la definición de límite. Siguiente definición, cono, ¿sí? Un cono para un diagrama D. Entonces acá tratemos de imaginar que tenemos un diagrama D que está fijo, ¿sí? Y yo quiero definir lo que es un cono, ¿sí? A ver,
Acá sin un pizarrón es un poco más difícil, pero para imaginar esto yo siempre imagino que el diagrama lo tengo dibujado sobre una hoja de papel, ¿sí? En mi cuaderno. Y cuando quiero hacer un cono agrego un objeto X, pero en lugar de ponerlo en la hoja de papel lo pongo en el aire por encima, ¿sí? Entonces es como que la base del cono es el diagrama y el vértice es o sea, la punta del cono es este objeto X que agrego, que yo lo visualizo poniéndolo arriba. Entonces desde ese objeto X baja una flecha a cada uno de los vértices del diagrama, ¿sí? O sea, acá para cada D, ¿sí? Acá esta definición está con medio no implícita, pero ob de D, obviamente estoy queriendo denotar los vértices del diagrama, ¿sí? Entonces para cada vértice en el diagrama, ¿sí?, baja una flecha de X a D, ¿sí? Y cada vez que tengo dos vértices en el diagrama conectados por una, digamos, por una flecha que está en la base, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ir, por ejemplo, si yo tengo A y B, están en el diagrama, están conectados por F, ¿sí? Entonces ahora yo, para ir de X a B, tengo dos caminos posibles. Puedo bajar directamente por la flecha que, digamos, por esta arista que lo conecta, ¿sí? O puedo ir a A y después ir a B por F. Bueno, esos dos caminos tienen que dar lo mismo. O sea, F compuesto con FA tiene que ser igual a FB, ¿sí? Eso es un cono. Entonces no queda todo conmutativo, pero sí quedan conmutativos como los triángulos que se forman cuando hago como los cortes transversales, ¿sí?, desde X al piso del cono. Bien, entonces definimos diagrama, definimos cono y ya podemos definir límite, ¿sí? Entonces, ¿qué es un límite para un diagrama? Bueno, es un cono con la propiedad universal, ¿sí? ¿Con qué propiedad universal? Es como que es el cono que está por debajo de todo, ¿sí? A ver, acá tenemos digamos, los conos escritos como de manera más compacta, ¿sí? O sea, un cono genérico, ¿sí? Bueno, acá este va a ser el límite, pero es en realidad una familia de morfismos de X a cada uno de los vértices del diagrama, cada uno de estos A en ob de D, ¿sí? Entonces esto es el cono, ¿sí? Entonces otro cono para el diagrama se va a ver de esta forma. Voy a tener el vértice ahí arriba, va a ser quizá otro objeto X' y conecto este vértice con todos los objetos del diagrama con estas F'A, ¿sí?, tal que conmutan los triángulos. Bueno, tener digamos que este primer cono sea un límite significa que si yo tengo otro cono, siempre puedo pasar del cono X' a X, ¿sí?, por un único morfismo K, ¿sí? Acá le estoy llamando K y tiene esta propiedad, digamos, la propiedad que ahora yo para ir a un objeto A cualquiera, yo puedo ir directamente por el cono prima, ¿sí?, con el FA', ¿sí?, o puedo bajar a X y después usar, digamos, las aristas de X, ¿sí?, las FA. Bueno, eso es conmutativo, ¿sí? Entonces, un límite es como un cono que está por debajo de todos los demás, ¿sí? Entonces, si recuerdan un poco las definiciones de la clase pasada, un límite para un diagrama uno lo puede pensar como un objeto terminal en una cierta categoría, ¿sí?, que esta es la categoría de los conos de un diagrama D, ¿sí? Esto quisiera que lo intenten, digamos, escribir bien como ejercicio, ¿sí? Pero bueno, lo que hay que hacer primero para entender esto es ver por qué los conos, ¿sí?, forman una categoría, ¿sí? Y medio que, digamos, obviamente los objetos de estas categorías van a ser los conos sobre este diagrama D, hay que definir los morfismos, ¿sí? Y los morfismos de conos se definen, ¿sí?, acá como una ayuda para hacer el ejercicio, de esta forma que tenemos acá. O sea, tener un morfismo entre dos conos
acá, si quieren, por un momento no hace falta pensar que estos sean límites, simplemente tengo dos conos, x y x', ¿sí? Un morfismo de x' a x es un morfismo del cono con vértice x' al cono con vértice x, es un morfismo entre estos vértices, tal que conmutan todos estos triángulos que se me forman cuando bajo al diagrama, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver que eso funciona, ¿sí? Realmente para definir una categoría de conos, ¿sí? Y con esa definición, un límite para D es, bueno, obviamente un objeto terminal en esta categoría, ¿sí? Porque hay una única flecha que llega a él, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos algunas cositas que probamos. En particular, hay que pensar un segundo, ¿no?, para convencerse que todo está bien, pero como los objetos terminales en cualquier categoría son únicos salvo isomorfismo, ¿sí? Los límites también van a ser únicos salvo isomorfismo, ¿sí? Porque son objetos terminales en esta categoría, ¿sí? Entonces, esto es lo que sería un límite. Vamos a ver algunos ejemplos para, digamos, porque en realidad la definición quizás parece un poco complicada, pero no lo es tanto, ¿sí? Entonces, ejemplitos. A ver, el ejemplo más sencillo, ¿sí?, casi trivial, es en el que el diagrama es vacío, ¿sí? El diagrama D no tiene objetos, ¿sí?, y por lo tanto no tiene tampoco flechas. Entonces, un límite para el diagrama D, lo que estoy diciendo acá, es un objeto terminal en C. Bueno, C siempre es la categoría que está ahí donde tomo todos los objetos y los morfismos, ¿sí? Entonces, un límite es un objeto terminal, ¿sí? Hay que pensar 2 segundos, ¿sí? Digamos, o sea, si el diagrama no tiene morfismos, tener un cono para el diagrama es simplemente elegir un objeto de la categoría, ¿sí? O sea, técnicamente, para armar un cono yo tengo que elegir un X, que va a ser el vértice, y tirar una flecha a cada uno de los vértices del diagrama, ¿sí? Entonces, si no hay vértices en el diagrama, simplemente tengo que elegir un objeto X, ¿sí? Entonces, los conos para el diagrama vacío son los objetos de C, ¿sí? Y, digamos, los morfismos entre conos acá son simplemente morfismos de C, ¿sí? O sea, es como que la categoría de conos del diagrama vacío es la misma categoría C. Entonces, un límite es un objeto terminal en la categoría de conos, pero como la categoría de conos es C, termina siendo un objeto terminal en C, ¿sí? O sea, es como que hay un único, o sea, X es terminal si existe para todo X' un único morfismo de X' en X, ¿sí? Entonces, bueno, este ejemplo es bastante sencillo. Este es un poco más interesante, ¿sí? O sea, acá el diagrama que tenemos no tiene flechas, pero sí tiene objetos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el límite para un diagrama sin flechas, ¿sí?, pero que tiene, en este caso, estos dos objetos, ¿sí? Esto ya lo vimos. Si quieren parar un segundo y pensarlo, sería como un lindo ejercicio, ¿sí? Pero, bueno, o sea, si recuerdan de la clase pasada, esto es un producto, ¿sí? Entonces, analicemos un poquito este dibujo. Entonces, el diagrama D es esto, AB, o sea, esto que tengo acá en el piso, acá dibujado. Un cono para el diagrama D es poner un objeto acá arriba X y poner flechas que bajen, ¿sí? En la definición de cono se pide alguna cosa de conmutatividad si yo puedo conectar las flechas, si yo puedo conectar A con B, pero como no tienen flechas que los conecten, esa condición como que se cumple trivialmente. Entonces, elegir un cono es simplemente elegir un X acá y como dos proyecciones, ¿sí? Y un límite para el diagrama es un cono terminal, ¿sí? Entonces, es como que si yo tengo otro cono, X', ¿sí?, con sus proyecciones que bajan a A y bajan a B, ¿sí?, existe un único morfismo de X' a X tal que me conmutan estos dos triángulos que se me formaron, ¿sí? Y esa es exactamente la definición de producto que vimos en la clase pasada.
Bien, que dice acá hay una observación, ¿sí? Bueno, esto es como generalizar los productos infinitos que vimos la clase pasada. Ahora queda como mucho más sencilla esa definición. O sea, para hacer productos infinitos, lo que tuvimos que hacer la otra vez era como que teníamos una familia de objetos, ¿sí? Y un producto era un objeto que tenía una proyección a cada uno de los factores que, digamos, se cumplía la propiedad universal, ¿sí? Acá podemos dar una definición que es en un renglón, ¿sí? Un producto infinito es un límite para el diagrama sin flechas, ¿sí? O sea, tengo una familia de objetos, ¿sí? Considero el diagrama que consta de todos esos objetos y sin flecha, ¿sí? Un límite para ese diagrama es un producto. Sí, es un producto, ¿sí? En particular, como vimos que en algunos casos no hay estos productos infinitos, ¿sí? O se puede haber ejemplos más sencillos que este, ¿sí? Simplemente con que no haya productos está bien. Bueno, no todos los diagramas tienen límite, ¿sí? Piensen, no hace falta irse a productos infinitos, ahí como que ya me excedí. Digo, el diagrama con dos objetos y sin flechas en una categoría que no tiene ese producto, ese diagrama no tiene límite. Entonces, bueno, obviamente los límites no tienen por qué existir. Ya vamos a ver cuándo podemos asegurarlo. Bien, otro ejemplo, ¿sí? Fíjense que estas cosas es como que se van complicando rápido, ¿sí? Acá tenemos un diagrama que este sí tiene flechas, ¿no? O sea, el diagrama D que voy a mirar tiene esta forma, digamos, son tres objetos y dos flechas, digamos, y digamos esas dos flechas llegan al mismo, o sea, una de A a C y de B a C. Esta es la forma. Entonces, ¿qué sería un cono? Bueno, técnicamente un cono es agregar un X y poner una flecha, digamos, de X a A, de X a B y de X a C, ¿sí? Pero tal que conmuten, digamos, ahora yo puedo ir de A a C desde X, puedo ir directamente por esta que baja, o puedo bajar por esta y después ir con esta que ya tenía, ¿sí? Bueno, eso tiene que dar lo mismo que esta otra que pasa por acá, ¿sí? O sea que en realidad esta H no tengo tanta libertad para elegirla, porque si yo ya tengo esta flecha G', esta flecha F', esta que tengo acá es la composición, ¿sí? O sea, es G con F' y además tiene que ser igual a F compuesto con G', ¿sí? O sea que en realidad un cono para este diagrama uno lo puede pensar como un cuadrado conmutativo, ¿sí? Entonces esa es la categoría de cono, ¿sí? Fíjense que en particular esto nos da una forma de pensar a los cuadrados conmutativos como una categoría, porque es la categoría de conos de este diagrama, ¿sí? De estos tres. Pero bueno, no importa mucho eso ahora, ¿sí? Eso es un cono para este diagrama, ¿sí? Ahora, un límite tiene que tener esta propiedad universal, ¿sí? O sea, tiene que ser un cono terminal, ¿sí? ¿Cómo sería la propiedad universal? O sea, si yo tengo otro cuadrado conmutativo, ¿sí? X', F' ya la había usado, así que F segunda, G segunda, ¿sí? Entonces puedo pasar de X' a X con un único morfismo tal que, bueno, esto me conmuta, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos el cuadrado, este cuadrado más chiquito acá adentro es el que sería el límite, y el cuadrado exterior está dado por, bueno, tengo F y G, ¿sí? Y acá estos otros lados que están un poco curvos, pero es como que esto me forma el cono de X', ¿sí? Entonces hay una única forma de pasar de X' a X, ¿sí? Esto es un poco más complicado, pero es como que hay situaciones en el álgebra abstracta donde esto resulta muy útil, ¿sí? Estos límites se llaman pullback de F y G, ¿sí? F y G son los datos que necesito para
para conocer el diagrama, ¿sí? Porque F me da A y C, G me da B y C. Entonces ya con eso me armo el diagramita este que tengo acá y ahí me construyo el pullback, ¿sí? Como ejercicio, digamos, importante, ¿qué sería el pullback en C? ¿Qué interpretación le pueden dar? ¿Sí? Entonces, piensen eso. Y otro ejercicio, este también es algo que ya vimos en la clase pasada. Piensen, si tengo este diagrama, ¿sí? O sea, acá hay dos vértices y dos flechas que los conectan en el mismo sentido, ¿sí? ¿Cuál es el límite de eso? ¿Sí? Parece que seguro ya recuerdan qué es. Bien, y algo que voy a ir un poco rápido, digamos, pero también lo dejo como para algo que deberían pensar cuando estudien esto, es dualizar las definiciones, ¿sí? O sea, dualizar la noción de límite, bueno, es lo que se llama colímite, y uno lo puede hacer como dualizando cada una de las definiciones. O sea, en lugar de definir conos, ¿sí? Uno define coconos, ¿sí? O sea, en un cocono yo agrego un vértice, pero en lugar de que las flechas bajen al diagrama, es al revés. Desde el diagrama las flechas van hacia el vértice, ¿sí? O sea, no puede pensar que suben o que lo puedo agregar por abajo y las flechas es como que la punta siempre apunta para abajo. Pero bueno, antes las flechas bajaban al diagrama y ahora van desde el diagrama al vértice del cono, ¿sí? Y ahora los triángulos que se forman tienen que, digamos que ser conmutativo, ¿sí? Acá uno se puede armar la categoría de coconos, ¿sí? Y ahí definir un objeto inicial como un colímite, ¿sí? Todo se dualiza. Entonces, los ejemplos que ya vimos también son duales, ¿sí? O sea, si tenemos si nos daba algo, una construcción conocida que ya sabíamos dualizar, obviamente, bueno, lo pueden pensar si quieren, pero digamos, si la definición de colímite es dual, el objeto que, digamos, o la construcción que obtengo es la construcción dual. O sea, para el diagrama vacío los límites eran los objetos terminales, entonces los colímites son los objetos iniciales, ¿sí? Para este diagrama sin flecha los límites eran los productos, los colímites van a ser los coproductos de cualquiera de las dos formas que yo lo haga, ¿sí? Y bueno, este que vimos de esta especie de triangulito, no sé, con digamos dos flechas que llegan a lo mismo, el límite es lo que llamamos un pullback, el colímite se llama push out, ¿sí? También eso no nos vamos a meter mucho, pero es, digamos, muy usado en álgebra abstracta, en topología algebraica, ¿sí? O sea, es como que realmente son muy útiles estas cosas. Bien, y dos resultados, o uno, digamos, y el dual, ¿sí? Que, digamos, sin prueba. Yo creo que en el libro hay una idea, si les interesa en el PIRS, de cómo probarlo. No es excesivamente complicado, ¿sí? Quizá un poco largo, pero, digamos, si yo estoy en una categoría en la cual existen todos los productos, ¿sí? No necesariamente binarios, ¿no? O sea, todos los posibles productos y los ecualizadores, ¿sí? Recuerden la clase pasada la definición de ecualizador. Entonces yo puedo asegurar que existen los límites para cualquier diagrama, ¿sí? Entonces eso muy interesante. Y la versión dual de este teorema, digamos, si yo estoy en una categoría que tiene todos los coproductos y los coecualizadores, bueno, entonces existen los colímites, ¿sí? Entonces, por eso son, digamos, está bien que esto es como un poco abstracto, porque en principio el teorema no te dice cómo los construís ni nada de eso, pero es como que los productos y los ecualizadores están en la base de los límites, ¿sí? O sea, con esas dos cosas yo me puedo construir cualquier límite, ¿sí? Por eso esas definiciones son tan importantes, ¿sí? O sea, uno puede pensar que los productos son algo importante en una categoría, porque toda la vida vio productos por todos lados,
pero por ahí los ecualizadores quizás sea como una cosa medio rara, así medio excéntrica, pero no, están como en la base de tener todos los límites, ¿sí? Asegurarse de tener todos los límites. Bien, esto no lo vamos a probar. Si lo llegan a necesitar, que no creo, obviamente que lo pueden usar. Bien. Bueno, y el último tema que vamos a ver esta clase se va un poquitín de límite, pero son lo que se llaman los objetos exponenciales, ¿sí? Entonces, recordemos un poco qué es la noción de exponencial. Uno lo tiene en la teoría de conjunto, esto es lo que es b a la a, ¿sí? No sé si les suena, pero esas son todas las funciones de a en b, ¿sí? En teoría de conjuntos, cuando uno escribe b a la a, está, digamos, está queriendo representar el conjunto de todas las funciones de a en b, ¿sí? Y esto uno de hecho lo puede interpretar como un producto de copias de b, tantas copias como elementos tenga a, ¿sí? Porque eso hace una función, digamos, a cada elemento de a le asignas un elemento de b. Si esto como que lo puedo pensar como una upla, ¿sí? O sea, a cada elemento de a le hago corresponder una coordenada, ¿sí? Así lo estamos viendo para funciones finitas, para funciones entre conjuntos finitos, pero también tiene sentido hacerlo para conjuntos infinitos, ¿sí? O sea, b a la a es ese producto, ¿sí? Pero, bueno, la pregunta siempre en categoría es si hay una definición categórica de este conjunto b a la a. Si es una definición que yo pueda dar sin usar los elementos, o sea, sin describirlo, digamos, como por extensión, ¿sí? Fíjense que acá esta definición, acá estoy explicitando todos los elementos de B, estoy diciendo qué cosas viven adentro de este conjunto, ¿sí? Eso no quiero hacer, ¿sí? Esta definición de acá de este lado, el producto de B, tampoco es del todo categórica, porque está bien, yo puedo decir en la categoría set existen los productos, pero cuando me voy a armar este producto yo necesito acceder a todos los elementos de A, ¿sí? Y eso como que tampoco vale, digamos, no sé qué hay adentro de A. Entonces, ¿cómo podemos definir eso? Bueno, por esta especie de propiedad universal, ¿sí? Entonces, fíjense, creo que me parece que esto, sí, vamos a tener que seguir del otro lado, pero acá en este diagrama están los ingredientes que necesitamos. O sea, a ver, son varios pasos. De B a la A por A, ¿sí? Esto es categórico, ¿no? Porque acá estoy en cualquier categoría que tenga productos voy a poder hacer esto. Tengo un objeto, tengo otro, armo el producto, ¿sí? Bueno, existe un morfismo que va a B, ¿sí? Que este es el morfismo evaluación, ¿sí? O sea, en general esto será una cosa abstracta, pero en este caso es la evaluación. O sea, si vos me das una función de A en B y un elemento de A, lo que puedo hacer es calcular cuánto vale f en esas funciones. Eso es evaluar, ¿sí? La función evaluación va de B a la A por A en B, ¿sí? Y después yo tengo esta especie de propiedad universal, ¿sí? Cada vez que tengo un morfismo de C por A en B, me puedo construir un morfismo de C en B, y de una única forma tal que conmute este triángulo, ¿sí? Que, o sea, básicamente lo que hago acá es, yo tengo una función, ahora lo explico bien en la próxima filmina, pero tengo una función de dos variables, ¿sí? C, A llega a B. Digamos, si yo fijo, ¿cómo sería esto? Si yo fijo una de las dos variables, lo que voy a obtener es una función, claro, de C, acá hay un errorcito, en B a la A.
¿sí? O sea, si yo fijo A, tengo una función... no, perdón, si yo fijo C, tengo una función que va de A en B, ¿sí? A ver, creo que acá lo tenemos escrito un poquito mejor. Repasemos a ver si queda claro, ¿sí? Bueno, acá podemos hacer la construcción explícita de este exponencial. O sea, bueno, sabíamos esto, ¿no? B a la A es producto de copias de B, ¿sí? Esta epsilon era la evaluación, ¿sí? O sea, si vos me das algo de una función de A en B, ¿sí? Y un elemento de A, epsilon te devuelve f por A, f de A, ¿sí? Y esta f de A es en realidad lo que, digamos, en esta interpretación de B a la A como un producto, sería la coordenada aésima, ¿sí? O sea, la proyección de f al factor b correspondiente a este índice A minúscula, ¿sí? Es evaluar, es hacer f de A, ¿sí? Entonces, para construir, acá había un errorcito, ¿no? Acá donde decía b tenía que decir b a la A, acá está bien escrito. Entonces, para construirme un morfismo G tilde de C en B a la A partir de un morfismo de C por A en B, uno hace lo siguiente, ¿sí? Bueno, acá lo estamos haciendo con la propiedad universal del producto, pero también lo podemos hacer como mano. Pero bueno, a ver cómo sería. O sea, para cada elemento de A me puedo construir una función de C a B, ¿sí? Que, digamos, o sea, si yo tengo como A fijo y muevo C, G sub A de C es G de C, A, ¿sí? Porque esta de dos variables llega a B. Entonces es como que ahí lo que tenemos es C llegar desde A, C llegar a cada factor. Los factores son siempre B, pero es como que tengo uno por cada elemento de A, ¿sí? Entonces, por la propiedad universal existe una única G tilde de C en B a la A que conmuta con todas las proyecciones, ¿sí? Que las proyecciones pi sub A, recuerden, era evaluar f en A, ¿sí? Entonces, explícitamente lo podemos describir como sigue. O sea, para cada, digamos, para cada elemento de C, G tilde de C es la función de A en B, que en un elemento A vale G de CA, ¿sí? Es como hacer la currificación de G, ¿sí? Creo que así le llaman. En matemática no se usa nunca ese nombre, pero me parece que en computación le dicen así. Entonces, como que una función de dos variables la puedo pensar como una composición de dos funciones de una variable, pero la primera llega a este conjunto de funciones de A en B. Bien. Y digamos, esto ya está, esta definición es categórica, ¿sí? Ahí como que nunca accedí a los elementos de A, ni a los elementos de B, ni a los de B a la A, ¿sí? Lo pude expresar todos con morfismos. Entonces eso me permite definir lo que sería un objeto exponencial en cualquier categoría C, ¿sí? Bueno, obviamente en cualquier categoría que tenga productos, porque si no este B a la A por A no lo voy a poder hacer, ¿sí? En principio, ¿sí? Por lo menos este producto tiene que existir. Entonces, B a la A, un objeto B a la A es un exponencial si existe un morfismo epsilon de B a la A por A en B, ¿sí? Que es lo que para nosotros antes era la evaluación, ¿sí? Con la siguiente propiedad. O sea, para todo morfismo G de C por A en B, existe un único morfismo G tilde de C en B a la A tal que conmuta este diagrama, ¿sí? Recuerden esta flecha como la construimos, ¿no? O sea, si yo tenía un morfismo de C en B a la A y uno de A en A, que en este caso lo elijo la identidad, me puedo construir el morfismo producto. Entonces, la evaluación compuesto con G tilde por identidad de A es el morfismo G, ¿sí? Y esta G tilde también se le va a llamar la currificación de G, ¿sí? Entonces, eso es un objeto exponencial, ¿sí? La definición no es muy complicada para mí, o sea, también quizás haya que pensarlo un rato, pero es bastante sencilla, ¿sí?
Bueno, y una definición, digamos, creo que en la práctica quizá la necesiten para hacer algunos ejercicios, y si no, esto también es como muy importante. Las categorías cartesianas cerradas son las categorías que tienen, eh, bueno, tienen todos los exponenciales, pero además tienen un objeto terminal, ¿sí? Obviamente existen todos los productos y los exponenciales, ¿sí? Entonces eso es una CSC. Bueno, para terminar veamos algunos ejemplitos y ya estaría la clase. Muy, muy sencillo este, es es medio el que motivó a la definición, la categoría de conjuntos, ¿sí? B a la A es el OM de AB, ¿sí? El epsilon es la evaluación y el G es el curry usual. Y obviamente en set tenemos objeto terminal y productos, ¿sí? Entonces es CSC. Acá para pensar un poco, este es un poquito más difícil, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la categoría de grupos? ¿Sí? O sea, esta no es cartesiana cerrada, entonces piensen que falla ahí, ¿por qué no es CSC? Y después piensen también lo mismo, pero la misma pregunta, pero para la categoría de grupos abelianos. Bien, un ejercicio más. Bueno, esto creo que está en la práctica, ¿sí? Una categoría cartesiana cerrada, ¿sí? Se pueden probar las siguientes cosas, ¿sí? O sea, los exponenciales son únicos salvo isomorfismos. Después el exponencial el 1 es lo que llamamos el objeto terminal, ¿sí? Entonces 1 a la A es isomorfo a 1, ¿sí? Y B a la 1 es isomorfo a B. ¿Sí? Es como que esto, o sea, como que se puede hacer una especie de aritmética en categorías, ¿sí? O sea, tenemos, o sea, para hacer productos, para hacer potencias, ¿sí? Entonces esto es bastante interesante, ¿sí? Bien, y por último vamos a un ejemplo que sea no trivial, ¿sí? Entonces una álgebra de Boole es una categoría cartesiana cerrada, ¿sí? Entonces recuerden, una álgebra de Boole, ¿sí? Bueno, uno lo pensaba como un retículo, como era, sí, acotado, complementado, digamos, ese distributivo, o sea, como que tenía todos los chiches, ¿sí? Pero para pensarlo como categoría, uno utilizaba el orden y usaba el orden, digamos, ese orden me da una categoría como un poset, ¿sí? Donde pongo una flecha entre dos elementos y uno es, digamos, la flecha va de elementos en el tal que uno es menor o igual que el otro, ¿sí? Entonces, acá obviamente hay un objeto terminal, ¿sí? Un objeto terminal es un objeto al cual, digamos, desde cualquier otro tengo una flecha llegando, entonces eso es un máximo. El máximo de B lo llamamos 1. Hay productos. Esto yo creo que esto lo vimos seguro en la clase que definimos productos, ¿sí? O sea, el producto entre A y B es el ínfimo entre A y B, ¿sí? O sea, es el MIT, ¿sí? Acá el diagrama este me quedó, bueno, el diagrama está bien, obviamente, pero quedó al revés que lo dibujamos siempre al diagrama de productos, pero básicamente la propiedad o sea, la propiedad universal de producto es C, es digamos, un objeto es un producto si yo puedo llegar a cada uno de los factores, o sea, tengo una flecha de A, digamos, de acá de el MIT entre A y B tengo una A y tengo una B, obviamente, ¿sí? Y cada vez que tengo desde otro elemento flechas a y flechas a B, tengo una única que llega acá, ¿sí? Pero bueno, este ínfimo es la cota inferior máxima. Entonces, si yo sé que C es menor o igual que A y C es menor o igual que B, entonces C es menor o igual que el ínfimo entre A y B, ¿sí? Y esta flecha es única porque estamos en la categoría poset. Entonces, los productos son los ínfimos, ¿sí? Y lo que tienen de lindo los exponenciales acá, ¿sí? Es que B a la A uno lo puede pensar
como la implicación lógica, ¿sí? Como el no A o B, ¿sí? Acá cambié la notación esta usual de complemento porque aparece una C y después en la que viene vamos a tener otra C por ahí, así que bueno, mejor usamos la notación lógica, ¿sí? Pero bueno, las álgebras de Boole modelan la lógica, ¿sí? Entonces, que acá les digo quién es el candidato a ser exponencial. Lo que tendríamos que hacer es verificar justamente que esto es un objeto exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué sería eso? Entonces, B a la A por A, o sea, tengo que tener una evaluación y después tengo que tener la especie de propiedad universal, ¿sí? O sea, esta es la G tilde, es que ahora voy a decir quién es, pero el tema de la unicidad mucho no me importa porque acá siempre la unicidad la tengo porque hay entre dos objetos a lo sumo una flecha, ¿sí? Entonces lo que tengo que ver realmente es que puedo hacer este dibujo acá, ¿sí? Entonces, en principio, a ver, espero que estén bien las cuentas hechas acá, ¿sí? Si no las vamos pensando mientras las vemos, ¿sí? Poder decir que tengo esta flecha epsilon, ¿sí? Es lo mismo que decir que B a la A por A es menor o igual que B, ¿sí? Esto es lo mismo que decir que no A, o sea, acá sería el complemento, esto sería el supremo entre el complemento de A y B, y a esto le hago el ínfimo con A es menor o igual que B, ¿sí? Y esto vale siempre, ¿no? Vale siempre, claro, porque puedo distribuir el A acá, ¿sí? Cuando distribuyo este A con el no A me da el máximo, ¿sí? Bien, ahora esta G es algo que me dan, ¿sí? Entonces que yo pueda poner una flecha de C por A en B significa que el ínfimo entre C y A es menor o igual que B, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora es construirme, bueno, la identidad siempre la tengo, ¿sí? Lo que tengo que construirme es esta G tilde de C en B a la A, ¿sí? Entonces si yo tengo que esta flecha, existe esta G tilde, esto significa que C es menor o igual que esto, no A o B, ¿sí? Y acá hacemos la cuentita, ¿sí? Cambio, digamos, acá tengo este B a la A, lo cambio por lo que quiero que sea, entonces esto me queda C, acá tengo que hacer el join con no A o B, ¿sí? Acá, bueno, por asociatividad lo puedo poner así. ¿Y acá qué hice? Bueno, acá hice el truquito de poner el ínfimo, ¿sí? Esto es 1, ¿sí? El join entre A y su complemento es 1. Lo pongo acá y lo asocio de esta forma. Acá esto para que me aparezca el mit entre C y A, que es algo que conozco, o sea que tengo ahí de la hipótesis, sé que es menor o igual que B, ¿sí? Entonces acá es como que hice acá, distribuí acá adentro, distribuí este mit en el join, me quedaron todos estos join, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro, acá lo vemos un poquito mejor, ¿sí? O sea, para pasar, acá tengo estoy un poco olvidado de las notaciones. Este mit de C y A lo puedo cambiar por, yo sé que es menor o igual que B, ¿sí? Entonces esto es igual al supremo, ¿no? Sí, lo tenemos acá. A ver, un segundo. Acá estoy agrupando estos tres, los hago aparecer acá.
Bien, y acá tengo. Perfecto. ¿Sí? Entonces acá tengo estos dos, los pongo de este lado. ¿Sí? Y como esto es menor o igual que b, cuando hago el supremo, esto que está acá en azul me vuelve a dar b. ¿Sí? Y esto que tengo de este lado, acá tengo, es como que voy a distribuir este join en esto. ¿Sí? Bueno, acá uno podría decir que uso la absorción. ¿Sí? O sea, me aparece dos veces el menos a acá, entonces esto se me absorbe. Acá me queda menos a por este lado y esta de acá me queda b por esta condición que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, capaz que ustedes lo ven más rápido que yo, que ahora en este momento estoy un poco oxidado con esto, pero a partir de esta hipótesis, que el ínfimo entre c y a sea menor o igual que b, ¿sí? Me pude construir esta flecha de c en b a la a, que ya como sé que es única, ¿sí? Me dice que este objeto que yo propuse, si esa es la explicación lógica, funciona como la exponencial. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante por esta interpretación que tenemos desde el punto de vista de o sea, una noción categórica, ¿sí? Que es una cosa sencilla, ¿no? Exponencial, no estamos usando cosas tan raras para definirla, pero tampoco es algo trivial del todo. Es un concepto importante y se ve reflejado, si yo paso a las álgebras de Boole, ¿sí? Es tan importante ese concepto que se ve reflejado en la noción de implicación lógica. ¿Sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy. ¿Sí? Seguimos la semana que viene.